¿Se escucha ahí? Bien. Bueno, como dije, hoy vamos a seguir con un poquito de hidrodinámica a partir de lo que hemos visto y vamos a entrar de a poco en lo que es hidrodinámica también. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, para ir a lo de hidrodinámica, ¿sí? Yo tengo, como digo, siempre un problemita. Y como tengo un problemita para hacer hidrodinámica, espérese que lo tenía a mano. Vamos a seguir con la esfera de 3 centímetros de diámetro. No vamos a usar más el pescadito por ahora, no lo vamos a usar el pescadito. Vamos a trabajar con pesos aparentes, ¿sí? Y densidades para calcularlas. Y después vamos a calcular presiones a partir de presiones en igualdad, ¿sí? Presiones de dos líquidos que no se mezclan, ¿sí? Ya vamos a ver por qué si se mezclaran no podríamos hacer esto que vamos a hacer. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que hacemos es plantear el problema. Y el problema dice que si se pesa un cuerpo esférico de 3 centímetros de diámetro en la atmósfera terrestre, la balanza marca 7.318 dinas. Es decir, yo tengo la esfera que teníamos ayer, que tiene 3 centímetros de diámetro. Por regla, y como dijimos ayer, tenemos 1,5 centímetros de radio. Para que ya no nos complique, decimos que esto en la atmósfera tiene un peso de 7.318 dinas, ¿sí? Se sumerge la esfera en un determinado líquido, no nos interesa el líquido. La balanza indica que la esfera, una vez sumergida, pesa 2.500, el peso aparente es de 2.539 dinas. Y nos dice calcular la densidad de la esfera por un lado, y por el otro lado nos dice calcular el volumen de 300 gramos de líquido, de dicho líquido o del líquido. ¿Sí? Estamos con la pregunta y con los datos. Yo voy a borrar las preguntas nada más. Voy a borrar desde acá para abajo. Y vamos a empezar a pensar. ¿Sí? Me dice que calcule la densidad, ¿sí?, del cuerpo. Yo, para calcular la densidad del cuerpo, voy a usar el peso en la superficie terrestre, ¿sí? Porque después ese dato me va a servir para calcular el volumen de 300 gramos de líquido. Entonces, yo tengo el peso de esto. Para calcular la densidad, ¿cómo hago? Si yo sé que la fórmula de la densidad es igual
la fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Yo lo primero que voy a obtener es la masa del cuerpo y el volumen de la esfera. Y la masa del cuerpo la voy a sacar básicamente por la relación del peso. Es decir, si yo digo que peso es igual a masa por gravedad, la masa, por consiguiente, será igual a peso sobre gravedad. Entonces, dado esto así, yo voy a dividir 7.318 dinas, que es el peso, sobre 980 centímetros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Entonces voy a obtener que la masa del cuerpo, voy a obtener la masa del cuerpo en gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si descompongo las dinas, como dije antes, en su unidad, es gramos por centímetros sobre segundos cuadrados. Simplifico los centímetros segundos cuadrados del numerador con el denominador y lo único que hago es dividir 7.318 dividido 980 me da un igual a 7,47 gramos. El peso del cuerpo es 7,47 gramos. ¿Sí? Ya tengo para sacar la densidad de la esfera. ¿Por qué? Yo lo voy a tener que sacar de nuevo porque no me acuerdo de lo que el cálculo de ayer. Pero los que tuvieron ayer sacan el volumen de la esfera del volumen de la esfera de ayer. ¿Sí? Que creo que era... No. Voy a decir una barrabasada y no me va a salir. Entonces, la densidad va a ser igual a 7,47 gramos sobre el volumen, que ya lo voy a sacar yo de nuevo, 4 tercios por pi por 1.5 al cubo. Te voy a poner hacer una macana. 14,13 centímetros cúbicos. Entonces, 7.47 dividido 14.13, 0.52, 0.53, porque 0.528, 0.53 gramos centímetros cúbicos es la densidad de mi esfera. Hasta acá, ¿todo bien? Bien. Perfecto, me encanta. Hasta acá hemos sacado la densidad de la esfera y hemos respondido nuestra primera pregunta. Entonces decimos que la densidad de la esfera, según estos datos, es igual a 0,53 gramos sobre centímetros cúbicos. Hasta ahí, ningún drama. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar, ¿sí?, con nuestro problema. Porque nuestro problema nos pregunta, nos dice el volumen de 300 gramos de líquido. ¿Sí? Ahora
ahora es donde se me arma la bocha. ¿Por qué? Porque yo decía, nosotros decíamos, a ver, que el peso aparente de un cuerpo, ¿sí?, es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. ¿Sí? La densidad del líquido por el volumen del cuerpo. ¿Cierto? Esto es lo que decíamos ayer. A ver si estoy bien. ¿O era la densidad del cuerpo por el volumen del líquido? No. Densidad del líquido por el volumen del cuerpo. Y también lo tomábamos de empuje y decíamos que no nos permitía trabajar con esto. ¿Sí? El empuje era la densidad del cuerpo, la gravedad por el volumen del líquido. ¿Sí? Tomando esto, yo voy a descomponer la densidad del líquido y voy a decir que el peso aparente es igual a masa sobre volumen por la gravedad por el volumen del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, voy a decir que el peso aparente, yo tengo que calcular esto ahora. Entonces, para poder calcular esto, fíjense, yo voy a tomar el peso aparente y lo voy a dividir por la gravedad, por el volumen del cuerpo, ¿sí? Y me va a quedar igual a masa sobre volumen. Entonces, acá lo que me va a quedar es que ¿sí?, yo aplico acá lo que es la relación peso aparente por volumen del cuerpo. Vamos a hacer un poquito más grande. Peso aparente por volumen del cuerpo es igual a masa por gravedad por volumen del cuerpo. Entonces, si quiero saber el volumen del cuerpo, queda que todo esto sobre el peso aparente me va a quedar el volumen del líquido. Me va a quedar volumen del líquido. Perdón, me he confundido. Ahí está, ¿sí? Porque esto es volumen del líquido. ¿Sí? Para diferenciar. ¿Sí? Esta va a ser la forma de descomprimir la fórmula para poder obtener lo que yo necesito. Y una vez que yo tengo lo que necesito, lo que voy a calcular es lo que me piden. Entonces voy a reemplazar voy a borrar esto de acá arriba, que es lo que no me... Y esto, el peso aparente 2359. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, digo, el volumen del líquido, prometo para otra vez comprarme un pizarrón más grande. Volumen del líquido es igual. ¿Cuánto teníamos de masa de líquido? 300 gramos. 300 gramos, que era la masa del líquido que necesitábamos. Saber el volumen. 980 centímetros sobre segundos cuadrados por el volumen del cuerpo, que era 14,13 centímetros cúbicos, sobre el peso aparente, que es 2.359 dinas. ¿Sí? Volvíamos a descomponer
¿sí? Las dinas en gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, hacíamos las simplificaciones de unidad correspondientes, ¿sí? Y nos queda nada más que multiplicar y después dividir. Entonces, multiplicamos 300 por 980 por 14.13 dividido 2359, 176, a ver, no, espérese que no veo, 1761 centímetros cúbicos. El volumen del líquido para 300 gramos es de 1761 centímetros cúbicos. ¿Sí? Profe. Profesor. Sí, a ver. No entendí las fórmulas esas que están abajo. Es la fórmula de despeje. Sí, ya le explico. ¿Quién me jode ahora? Mi hermano. Estoy en clases. No entiende el despeje de las fórmulas. Ya le explico. Y además también estamos teniendo un problema en el chat con la cuestión de la diferencia de empuje y de el peso aparente. Porque ayer dijo que era densidad del líquido por volumen del cuerpo por gravedad, y el peso aparente era densidad del cuerpo por gravedad por volumen. Gravedad por volumen del líquido. ¿Sí? Es como, y ayer también le dije en una parte de cita que son indistintas, depende de lo que tenga que calcular. ¿Se acuerda? Sí. Hay una parte en el inicio que yo le dije que en las densidades, ¿sí? Yo las ponía para diferenciar, ¿sí? Yo las ponía para diferenciar empuje y peso aparente, ¿sí? Pero que en el punto de aplicación o de acuerdo a la necesidad que me plantee el problema, ¿sí? Voy a usar, ¿sí? Las referencias. ¿Se entiende? Voy a usar densidad, las densidades que tenga, ¿sí? Podría, ¿sí? A ver. Volvamos, ¿sí? Si yo acá cambio esto, ¿sí? Supongamos que yo voy a poner la densidad del cuerpo, oh carajo. Si yo acá pongo la densidad, eso me pasa por borrar con la mano. La densidad del cuerpo y el volumen del líquido, ¿sí? Yo acá, cuando llegue a este punto, voy a tener un volumen del líquido y voy a decir, bueno, pero ¿para qué cantidad de gramos? Para tantos gramos de qué, ¿sí? Si a mí lo que me está diciendo el problema es que tengo 300 gramos de líquido y me está pidiendo calcular el volumen y lo que me está dando es el peso aparente, ¿sí? El peso aparente que ha sido el peso del cuerpo, que tiene el peso del cuerpo después de la acción del empuje, lo cual me permite, es algo que yo les dije al principio de toda esta maratón que venimos haciendo de física.
piensen que las fórmulas no determinan al problema, sino que es el problema el que determina la fórmula, ¿sí? Que voy a usar y cómo le voy a usar a la fórmula. En ese sentido es que yo, teniendo esto, hago esta descomposición, ¿sí? Todo el paso de la descomposición para poder, a partir de la densidad del líquido, masa sobre volumen, voy a matar a ese perro antes de que siga hablando. Discúlpenme, pero no es contra los animales, sino es contra ese perro. Sino que para poder descomprimir el volumen del líquido, ¿sí? Despejo toda la fórmula. ¿Cómo descompongo? Descompongo primero tomando la densidad masa sobre volumen, porque me dan la masa del cuerpo. Entonces, una vez que tengo la masa del cuerpo, descomprimo la fórmula en un primer momento. Luego, descompongo la fórmula en un segundo momento. Esto pasa multiplicando acá y esto multiplicando acá, ¿sí? Para poder después descomponer de esta manera. ¿Sí? Para poder después descomponer de esta manera. Una vez que yo llego a esta descomposición, me voy acá a reemplazar los datos. Reemplazo los datos y soluciono y tengo eso. ¿Sí? Que sería 1,76 litros o 1,77 decímetros cúbicos, es lo mismo. Ese sería el volumen del líquido para 300 gramos. Profe, entonces en teoría, si no te dan el dato del volumen del líquido, pero sí la densidad, para resolver problemas sí o sí hay que desarmarlo en volumen sobre... Sí, no, en masa sobre volumen. Por eso le digo, el criterio es el siguiente, Javi. Yo lo que tengo que hacer no es aprenderme las fórmulas de memoria, ¿sí? Sino es aprender a qué equivalen las fórmulas, ¿sí? Sí. En ese sentido, es lo que me permite a mí poder descomponer así. Sí, de esa forma se puede solucionar el problema porque si no, no te lleva a ningún lado. Exactamente. Profe. Contesté la pregunta que me hizo, que no leí el nombre. ¿Yo? Sí. ¿Carla? Sí, Carla. Entendí. Ahora entendí la descomposición. Está bien. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, hemos contestado las dos preguntas. Ahora voy a usar mis dotes de artista para hacer un dibujito y poder laburar con ese dibujito en el último problema de hidrodinámica que tiene que ver con presión hidrostática, ¿sí? El último que voy a dar hoy, ¿sí? Así puedo pasar tranquilamente a Pascal a explicarles qué rayos es Pascal y quién rayos es mi amigo Pascal, ¿sí? Bueno, ustedes sepan disculpar, si bien a mí la naturaleza me permitió entender matemática, física y química, no me regaló bajo ningún respecto la habilidad del dibujo. ¿Qué pasó? A ver, no. Esto se murió y se fue y chao. Listo. Ajá. Bueno. ¿Sí? Como ven,
verán mi dibujo, aparte de mi marcador que tengo ganas de aventarlo bien lejos, mi dibujo carece de simetría. Pero pongamos que esto es un tubo de ensayo, ¿sí? Pongamos la imaginación al dibujo del profe. Entonces, yo tengo en este tubo de ensayo dos líquidos, ¿sí? Dos líquidos. Dos líquidos, como decía ayer, la palabra rara de ayer, líquidos invisibles, es decir, que no se mezclan, ¿sí? Estos líquidos invisibles tienen, esto lo han visto en un montón de lados y en un montón de libros, está en el libro de Alvarenga, es muy divertido este problema, está en otros apuntes también, ¿sí? Entonces, yo tengo estos dos líquidos. Al líquido rojo le voy a poner el líquido B y al líquido verde le voy a poner el líquido A. Y yo digo que el líquido B tiene, ¿sí?, una diferencia de altura con respecto al líquido B de 5 centímetros. ¿Sí? Y que la densidad del líquido B, la densidad de B es de 0,92, que es aceite, 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? También puede aparecer como 0,8, ¿sí? Porque básicamente el aceite siempre está entre 0,7 y 0,92. Esta es la máxima densidad del aceite. Y que el líquido A, no lo quiero hacer con agua porque va a quedar tristísimo. Otro líquido, y vamos a decir que el líquido A tiene una densidad de 0,5 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Yo quiero saber, para mis datos y para mi gusto, la altura. Este es mi coeficiente. Entonces parto de un principio muy básico, ¿sí?, que es un principio de igualdad, ¿sí? El principio de igualdad dice que la presión hidrostática es igual a presión hidrostática, se llama propiedad uniforme. Un número es igual a sí mismo. Entonces, con ese criterio, yo voy a decir que la presión hidrostática del líquido A es igual a la presión hidrostática del líquido B. ¿Se entiende? Entonces, la presión hidrostática de A y la presión hidrostática de B son iguales. ¿Qué quiere decir? Que densidad por gravedad por altura es igual, ¿sí?, a densidad por gravedad por altura. Pero acá este es mi problema, que yo tengo que B tiene 5 centímetros más de altura, se encuentra 5 centímetros por sobre la línea de A, ¿sí? O lo contrario, yo podría decir, si a ustedes les prefieren, que A está menos 5, es decir, no en potencia, digamos, que A, la densidad, la gravedad por la altura, menos 5, porque está 5 centímetros por debajo del líquido B. Si yo pongo el 5 acá en B, lo voy a sumar
y si lo pongo en A, lo voy a restar. ¿Estamos? Ahora bien, fijémonos, porque acá nos sobran un montón de cosas. ¿Qué nos sobra en esta fórmula? Nos sobra la gravedad. ¿Por qué? Porque si yo quiero averiguar la altura acá, ¿sí? Si yo quiero averiguar la altura, o sea que yo voy a descomprimir esto y lo voy a pasar para acá. La gravedad multiplica y divide, me da 1, lo cual hace que la gravedad en esta fórmula no me sirva. ¿Sí? Porque si multiplica y divide me da 1, lo único que va a hacer es complicar el dato. Entonces me va a quedar, y yo que borro con la mano, y sigo insistiendo que mientras más borre con la mano, más grasa le pongo al pizarrón, menos borra, menos escribe después los marcadores. Densidad, ¿sí? Por altura, densidad, bueno, parezco OPA. Densidad por altura. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo los datos que tengo. Mi densidad, que es de A 0,5, ¿sí? Por altura menos 5. Y tengo 0,92 por altura. Acá me queda para aplicar una propiedad distributiva. 0,5 por altura es 0,5 alturas, menos 0,5 por 5, 0,5 por 5, me da igual a 25. ¿Sí? Menos 25. A ver, no. 2,5. Cualquier cosa estoy escribiendo. Menos 2,5. ¿Sí? Perdón. En este punto la altura es más. Y ya les voy a decir por qué. Porque yo soy un grosso. La altura varía acá, en este punto. ¿Sí? Entonces, yo para tomar la altura, si lo pongo en A, le voy a tener que sumar 5 porque necesito la altura total. Y si lo pongo en B, voy a tener que restar 5, es al revés de lo que dije. ¿Sí? Lo acabo de pensar cuando lo acabo de ver el problema. Entonces a mí me queda 0,92 altura del otro lado. De esta manera, a mí me queda 2,5 junto a las alturas 0,92 menos 0,5 alturas, 0,92 me queda 0,42 alturas, 2,5, y la altura va a ser, la altura la voy a sacar pasando, como pasábamos la ecuación en la primera charla, esto que está multiplicando a este lado dividiendo. 2,5 dividido 0,42 me da que la altura es 5,95. Entonces, 5, ¿sí? La altura es igual a 5,295, que es lo mismo que, a ver, 2,95 era, no, 5,95, que es lo mismo que 6. ¿Sí? 6 centímetros. Esa sería mi altura. Pero esa no es mi altura, porque le tengo que sumar los 5 centímetros. O sea que la altura del cosito este es 12. ¿Sí? Podría decir que la altura del líquido A es de 6 centímetros y la altura total es 11 centímetros. ¿Sí? La altura de A
es 6 centímetros, la altura de B es 11 centímetros. Sí, 0,42. ¿Se entendió algo? Sí, profe, entonces la altura de B también es la altura de A, o nada que ver, o yo me confundí. No. Acá se lo aclaro. La altura de Vale, A, vale. que acabo de sacar, es de 6 centímetros. ¿Sí? Y la altura de B, 11 centímetros. Porque si este es B, y acá tengo A más B, la altura de B es 11 centímetros. ¿Sí? Ahí va. Sí, gracias. Acá esta línea llegó a 6, más 5, 11. La altura total serían 11. La altura de B, la altura se le suma a lo de B. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando, a ver, para que nos entendamos, lo que yo estoy sacando, y por eso después le hice cambiar el signo, es esto, esta altura, ¿sí? Acá, esta altura, la altura de A, ¿sí? Entonces, si yo saco la altura de A, me va a dar 6. Si sacara la altura de B, me daría 11. Es lo mismo. Si yo acá, 7 más 5 que está acá, lo hubiese puesto acá como menos 5, me daría 11. ¿Sí? ¿Se entendió? Qué lindo. Profe, buenas noches. Sí. Disculpe, el tema de la gravedad, ¿en qué ¿Por qué lo parte lo sacó? desaparezco? ¿Por qué Sí. desapareció el tema de la gravedad? Sí, Mire, por te lo voy a favor. explicar así, simple. De este lado. Piense un segundo. Si yo en esta fórmula tengo densidad, a ver si se ve, sí, se ve. Densidad por gravedad por altura. Y de este otro lado tengo densidad por gravedad por altura. Y tengo que despejar la altura. ¿Sí? Las densidades son diferentes, ¿sí? Densidad A y densidad B. O sea que no las puedo desaparecer. Pero la gravedad es lo mismo en cada extremo. ¿Sí? Entonces, si la gravedad es lo mismo en cada extremo, lo único que va a hacer es hacerme multiplicar una vez más. ¿Sí? Porque voy a tener que multiplicar la densidad de A por 980 y me va a dar un número re grande. Y voy a tener densidad de B por 980, un número más grande. Entonces, para evitarme la multiplicación esa, ¿por qué? Porque cuando pase esto para acá, para despejar la altura, yo, gravedad va a dividir a gravedad. Y 980 centímetros sobre segundo cuadrado, o 9,8 metros sobre segundo cuadrado, dividido 9,8 centímetros cuadrados, metros sobre centímetros sobre segundo cuadrado, o como mida la gravedad, me va a dar 1. Y el 1 en una multiplicación y en una división es un elemento neutro. ¿Se entendió? ¿Solamente en ese caso no sería, profe, En este o caso, en alguna otra película? no. A ver, en este caso, es como, a ver, pensemos lo siguiente. A ver, supongamos que yo tengo, lo voy a hacer con otro número, ¿sí? Supongamos que yo tengo 2 por 5 por 8. Y del otro lado tengo 3 por 5 por X. Si yo voy a despejar X, ¿sí? Voy a tener 2 por 5 por 8 sobre 3 por 5. Esto
me lo simplifico para solucionarme la existencia y hacer 2 por 8, 16 dividido 3. Porque si no voy a tener 2 por 5, 10, por 8, 80, dividido 15, que básicamente es lo mismo. Entonces, si es lo mismo hacerlo grande, también es lo mismo hacerlo chiquito. Ah, espérense que vi un signo de pregunta ahí que no leí nada. En este caso, serían todos los ejercicios en donde tenemos que buscar valores entre dos. Lo que tiene que buscar es la altura entre dos líquidos, por ejemplo. O tiene que igualar las presiones. Sí, cuando te den dos mismos valores. A ver, pero ustedes están buscando una regla general. Salgan del secundario. Están en la universidad ya. No existen las reglas generales, al menos por ahora. Perdón. ¿Sí? Las reglas generales no existen, y menos en física. ¿Sí? Existen leyes, que es diferente. ¿Sí? Las reglas generales no las apliquen. A ver. En un caso donde yo tengo una igualdad, ¿sí? Porque yo dije que presión hidrostática es igual a presión hidrostática. ¿Qué tengo ahí? Una igualdad. Entonces, en la igualdad yo elimino lo que me quede 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la igualdad me permite decir que si acá tengo un valor determinado y acá ese valor se repite y a ese valor lo tengo que pasar para este término, ¿sí? Hagámoslo con otro, ¿sí? Supongamos que yo tengo, hagámoslo con otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo, ya lo hago. Hagámoslo con una ecuación. I es igual a I. ¿Sí? Pero resulta que I, esta I, es igual a 2x más 5. Y que esta I es igual a 2x menos 2. Fíjense qué pasa acá. Acá, 2x y 2x, y esta propiedad, la igualdad esta es mentira, ¿sí? O, por ejemplo, para hacerlo para que lo entiendan mejor, 2x más 5 igual a 2x más 10 dividido 2, ¿sí? Tengo esta igualdad, ¿sí? Pero solamente en esta igualdad yo voy a abstenerme de las 2x. ¿Por qué? Porque 2x acá y 2x acá. Acá esta está con signo positivo, pasa acá el signo negativo y 2x menos 2x me da 0 de x. Y 0 de x me da lo mismo que no estuviera. Entonces yo prescindo de esta parte. Y me queda que 5 es igual a 10 dividido 2, 5. ¿Se entiende esto? De la misma forma, lo que yo hice con las presiones acá, ¿sí? Si yo a estas presiones, densidad, gravedad, altura, densidad, gravedad, altura, ¿sí? Densidad A, densidad B, o densidad A, densidad B. El valor de la gravedad acá, como el valor de la gravedad acá, es el mismo. Entonces, si es el mismo, y esto va a pasar para este lado dividiendo, en este caso, donde tengo esta igualdad, es, pero no en todos los casos, ¿sí? No hagan una regla general. No hagan una regla general de esto, ¿sí? Si hacen una regla general
de las excepciones a la regla, estamos en el horno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso siempre les digo, es el problema el que me determina la fórmula y no al revés. Yo no entendí. A ver, espérese. Otra vez, sopa. Espérese, ahí está. Espérese que leo. Yo no entendí por qué da 2,5 en el A. Ah, bien. Voy a usar de nuevo, voy a hacer de nuevo el problema. ¿Sí? Voy a usar los datos de nuevo. Está bien, sí, le explican la propiedad distributiva, pero pobrecita, ahí está. Sí, pobrecita, la propiedad distributiva es como, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar en nuestras igualdades los valores. Entonces, tenía que el líquido A es 0,92, ¿sí? Por, ya solucionamos el tema de la cosa, H, el tema del líquido A era 0,5 por H menos, más 5, ¿sí? Igual a el líquido B, que era 0,92 por altura. Acá me toca que yo tengo que distribuir este 0,5, como le dijo la compañera o el compañero, por la propiedad distributiva. 0,5 por altura es 0,5. Y 0,5 por 5 es más 2,5. De ahí sale mi 2,5 para este lado. De este lado, 0, altura. De este lado es 0,92 altura. Como yo les digo siempre, o las veces que me pasan estas cosas, es que los pollos se juntan con los pollos y se diferencian de los patos. ¿Sí? Porque esto es un pato. Y esto es un pollo y esto es otro pollo. Entonces, los pollos los junto. 0,92 de altura menos 0,5 de altura. Y este es el pato que lo dejo de este lado. Entonces digo 0,92 de altura menos 0,5 de altura, 0,42 de altura, 2,5 de pato. Y después de ahí, para despejar la altura, ahora digo que esta parte del pollo se convirtió en pato y lo paso para acá dividiendo. 2,5 sobre 0,42. Y ahí nos daba que la altura era 6 centímetros, 5,95, la altura de A. ¿Sí? La altura en este punto, vuelvo a insistir, en este punto la altura es 6 centímetros. Entonces, por consiguiente, la altura que tiene B es 11 centímetros. ¿Chipi? De ahí salió el 2,5. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Ah. Bueno. Pensemos ahora, ¿sí? Hemos visto las variantes de la hidrodinámica y esas cosas. De la hidroestática, perdón. Pensemos ahora en lo que les decía yo cuando empezamos a ver hidroestática y que tiene que ver con el principio fundamental de la presión, que es peso sobre superficie o fuerza sobre superficie. Pascal, un cráneo visionario, armó nuestro peso sobre superficie, ¿sí? Y la combinó con un líquido, ¿sí? Básicamente usa aceite que es un poco más denso que el agua, ¿sí?
un poco, sí, más denso que el agua, y que permite este líquido, ¿sí? Más o menos esta fue la experiencia de Pascal. ¿Sí? Pascal llenó todo esto con líquido, le puso un émbolo acá. Un émbolo es una superficie, ¿sí? Le puso una superficie acá y le puso una superficie acá. Y Pascal vio que si nosotros aplicábamos una fuerza de determinada magnitud acá, a partir de la presión que esta fuerza aumentaba en la presión que el líquido hacía acá, en este punto la fuerza aplicada acá, la fuerza acá de salida aumentaba. ¿Sí? Esto después nos sirvió a nosotros para determinarlo o para crear, digamos, de alguna manera, el gato hidráulico, ¿sí? O la prensa hidráulica, en realidad, ¿sí? Porque el líquido acá, que se mueve, cuando apunta en esta superficie, la fuerza esta, ¿sí? Genera un desplazamiento de este émbolo, de esta tapa, de tal manera que permite levantar más peso. Es decir, pongámosle en criterio. Si yo acá tengo una fuerza de, pongámosle, 1000 newton, ¿sí? Lo que nosotros consideramos una tonelada, ¿sí? Y la superficie de esta base, ¿sí? La fuerza en este punto es igual a 1000 newton, ¿sí? A ver, sí estoy lejos. Y la superficie de esto es de 2 metros cuadrados, es de 20 centímetros cuadrados, ¿sí? Y la superficie de esta es de 3, y la superficie esta de acá es 3 centímetros al cuadrado. La fuerza que nosotros vamos a aplicar acá es menor a 1000 newton. ¿Cómo sabe el profe que es menor a 1000 newton? Justamente porque la fuerza que vamos a aplicar acá, ¿sí? Va a aumentar o va a tener mayor presión en este punto, va a ejercer mayor presión porque es la presión de fuerza sobre superficie más la presión hidrostática del líquido, ¿sí? Que la aumenta. Entonces Pascal estipuló que fuerza sobre superficie, en este caso 1, ¿sí? Fuerza 1 o fuerza A, ¿sí? Fuerza A sobre superficie A es proporcional a la razón que existe entre la fuerza B y la superficie B. De esta manera, si nosotros queremos calcular la fuerza que se hizo, ¿sí? Para levantar estos 1000 newton o esta tonelada, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a decir que, ¿sí? Reemplazando los datos, fuerza A, que no la tengo, sobre 3 centímetros cuadrados es igual, perdón, a 1000 newton sobre 20 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y de esta manera, aplicando tales, o lo que ustedes conocen como la regla de 3 simple, yo voy a decir esto por esto dividido esto. A ver. No, porque estoy haciendo mal las cosas. ¿Sí? Entonces digo, fuerza 20, sí. Fuerza igual, la fuerza A es igual a 3 por 1000 sobre 20. ¿Sí? Los centímetros cuadrados se cancelan,
¿sí? Y me quedan los newtons. 3 por 1000 es 3000 dividido 20. 3000 dividido 20 y me da 150. O sea que la fuerza aplicada acá son 150 newtons. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay entre 150 y 1000 newtons. ¿Sí? Esto es lo que nos permite calcular Pascal. Esto es la fuerza, ¿sí?, de un émbolo. ¿En qué otro lado ustedes normalmente ven un émbolo? En una inyección, ¿sí? En una jeringa, no en una inyección propiamente dicha, en una jeringa, ¿sí? En la jeringa ustedes tienen el principio de Pascal, ¿sí? La fuerza con que entra el líquido, ¿sí? La fuerza con la que el líquido pega, ¿sí? Ya después lo vamos a ver, pero cuando veamos hidrodinámica, porque así vemos un problema de eso y lo vemos completito, ¿sí? Porque, por ejemplo, no, acá los newtons no van con metros, porque como verá usted, las superficies se cancelan cuando tengo newton, ¿sí? O sea, cuando tengo las dos superficies, las superficies se cancelan para dejarme la unidad de newton. Y cuando tengo los newtons me van a dejar la misma unidad de superficie, ¿sí? Porque no está sacando presión, sino que está sacando fuerza, que es diferente, ¿sí? Por eso, para Pascal, ¿sí? Valga la redundancia. Por eso, para Pascal, ¿sí?, o para entender el principio de Pascal o la ley de Pascal, la ley de la prensa hidráulica, es decir, nosotros no tomamos en cuenta la presión hidroestática del líquido, ¿sí? No la asumimos, ¿sí? Habrá algunos problemas que la tendremos que asumir, pero ya eso es otro tema, no se haga drama. Por eso le decía, para poder entender y para poder suponer, para mezclar todo, digamos, que es parte de lo mismo, en una jeringa nosotros ponemos un líquido, a ese líquido le aplicamos presión en una superficie que es el cosito donde apretamos, y una vez que le aplicamos la presión en el cosito de la aplique, ¿sí?, llega hasta el fondo de la jeringa con una determinada fuerza. Y esa fuerza, ¿sí?, ejerce en ese punto una presión, ¿sí?, y que va a depender del tamaño de la superficie de la base de la jeringa. Tenemos la de tuberculina, ¿sí? Y si le aplicamos algo de hidrodinámica, vamos a saber la velocidad o la fuerza con la que sale, o la presión con la que sale el líquido, ¿sí? A partir de conocer otros datos. Hasta acá queda medianamente claro lo de Pascal, ¿sí? ¿No? Perfecto. Bueno. Profe. Sí, es Una sencillísimo. consulta, la fórmula esa que dio es lo mismo que fuerza 1 sobre superficie 1 es igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Exactamente. Usted le da, o sea, yo le pongo A, B, porque en realidad es como usted le quiera llamar a este punto, ¿sí? Fuerza 1, fuerza A, fuerza B, fuerza... ¿sí? Mientras usted tenga presente que fue la razón de la fuerza sobre la superficie de acá, o sea, la división entre la fuerza y la superficie de acá, es igual a la división de la fuerza y la superficie de este punto, le pone el número, la letra que quiere. ¿Sí? Eso es Gracias. De nada, joven. ¿Sí? Acostúmbrense a despegarse
de ciertas cuestiones así muy arraigadas que tenemos nosotros en nuestro sistema educativo preuniversitario. ¿Sí? No me hagan hablar. Vuelvo a insistir. ¿Sí? Estamos con líquidos. Pero resulta que los líquidos no solamente ejercen una presión, los líquidos se mueven. ¿Sí? Los líquidos entran en movimiento. Y cuando los líquidos entran en movimiento, vamos a tener otra historieta. ¿Sí? Cuando los líquidos entran en movimiento, nosotros vamos a tener lo que se denomina caudal. ¿Por qué? A ver, los que viven cerca de ríos y esas cosas, los que vamos al río y esas cosas, entendemos mucho del caudal. ¿Por qué entendemos mucho del caudal? Porque en realidad el caudal es la corriente de agua que se desplaza sobre un determinado lugar. Y depende el caudal, la corriente o la cantidad de agua, por decirlo de alguna, la cantidad de agua que va por un sector, ¿sí? Entendemos nosotros que la cantidad de agua, ¿sí?, que va, depende de algo justamente que es la cantidad de agua, es decir, el volumen de agua, el volumen de litros que se mueven sobre una superficie, litros, mililitros, lo que sea, la cantidad de agua. Entonces, el caudal, en un primer momento, es el volumen sobre, y ahora el caudal está dado, y el caudal se mide en el tiempo. El volumen, ¿sí?, que se mueve en un tiempo determinado. Ese caudal que se mueve en un tiempo determinado, ¿sí?, lo podemos también traducir si nosotros achicamos la superficie o achicamos el conducto por donde se desplaza el líquido. Nosotros podemos decir, vamos a reemplazar el volumen por el caudal igual a sección. Sección es la superficie del caño. Pero ¿cómo la superficie del caño? Y vieron que el caño, no tengo ninguno acá, o vieron que el caño tiene una circunferencia acá. Bueno, la sección, ¿sí?, es la superficie de esa circunferencia que es vacía. De esa circunferencia por donde circula el agua, o sea, se llena de agua. Sección por distancia es lo que separa, ¿sí?, distancia, la longitud del caño o la cantidad de metros por lo que se desplaza, ¿sí?, sobre tiempo. Y fíjense qué divertido que es, porque el caudal también, asumiendo esto, se traduce en sección por velocidad. Y ustedes me van a decir, ¿de dónde sacó semejante barrabasada? Y de acá, de distancia sobre tiempo. ¿Sí? De distancia sobre tiempo, saqué la velocidad. Entonces, para sacar el caudal o para determinar la cantidad de agua, el caudal que se mueve en un determinado conducto, ¿sí?, en un tiempo determinado, tengo tres formas de sacarlo. Volumen sobre tiempo, sección por distancia sobre tiempo o sección por velocidad. Lo cual, ¿cómo voy a determinar yo la fórmula que voy a usar? Y primero, básicamente, lo voy a tener que leer al problema. ¿Se entiende hasta ahí? Básicamente, si ustedes entienden esto de caudal, entendieron hidrodinámica. ¿Sí? Bien, fantástico. Porque después sí existirá la viscosidad del líquido que modificará el caudal. Perfecto. Existirá, ¿sí?,
Y la resistencia hidrodinámica, que será la fricción de acuerdo al material del caño donde se entienda, donde se desplace. Estoy leyendo y hablando al mismo tiempo. Es complicado. ¿Sí? Entonces, en ese criterio, lo que hacemos es después ir no complejizando la fórmula, sino ir viendo todas las otras alternativas, ¿sí? Todas las otras alternativas que nos permiten determinar el movimiento de este líquido al que vamos a sacarle algún datito y solucionar. ¿Sí? Profe, entonces, Sí. en teoría, la viscosidad del líquido y el material está hecho, el caño puede alterar el caudal o Sí, no. de hecho lo altera el caudal. A ver, usted imagínese, piense en esto. Por sus venas corre sangre, ¿sí? La sangre tiene una determinada viscosidad, una determinada densidad, ¿sí? Mientras más grasa tenga la sangre, por ejemplo, de hecho la sangre es un sólido, no un líquido, pero lo vamos a entender como líquido. Después me pegan por lo que acabo de decir, pero sí, la sangre es un sólido. De acuerdo, por ejemplo, el colesterol, la cantidad de grasa va a modificar la cantidad de sangre que circula por el conducto, que es una vena o una arteria. ¿Sí? La viscosidad de un líquido, ¿sí? O de un cuerpo sólido que se desplace como el líquido, como en el caso del mercurio, va a determinar o va a cambiar o va a alterar el caudal. Por ejemplo, también véanlo, por ejemplo, en la presión arterial. Es decir, que una persona que tiene las arterias más duras, por el motivo que sea, ¿sí? O más rígidas, digamos, no más duras, más rígida, la presión se va a resentir. ¿Sí? Entonces, tienen que ver también esas cuestiones. ¿Sí? También tiene que ver la longitud, por ejemplo, ¿sí? En esto. Sí, gracias, profe. De nada, Javi. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Ahora, denme un segundo, dejo de grabar y cualquier duda, consulta extra, lo hacemos por ahí.